Salmo 37, 31. Amén. Le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Léalo conmigo. Dice: la ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Es una promesa, hermanos, pero al mismo tiempo ahora en Cristo es una realidad. Para cuando fue escrito este salmo, David, hablando por el Espíritu, dio esta palabra como una promesa. Para nosotros ahora ya es una realidad. Y yo quiero enseñarte a que aprendas a vivir en esta realidad. Porque fue promesa, pero ahora es una realidad. Ahora yo le voy a pedir que esté muy atento a esto. ¿Sabe por qué? Porque voy a decir cosas muy profundas. Voy a decirle cosas muy espirituales. Y si usted se distrae, hermanos, puede que al final diga: no entendí nada de lo que dijo el pastor. Pero si usted está atento, escuchando la palabra de Dios, usted va a ser grandemente edificado. Amén. Así que en esta tarde vamos a meditar en una realidad espiritual muy necesaria que todo creyente debería de conocer. Todos deberíamos de conocer esta realidad espiritual, hermanos, para que podamos tener una vida estable y una vida victoriosa en Cristo Jesús. ¿Cuántos desean tener una vida estable y una vida victoriosa en Cristo Jesús? Que no importa que nos hagamos viejos en el Evangelio, pero que todo el tiempo que Dios nos permita vivir en esta tierra, siempre nos mantengamos firmes, estables, hermanos, y que nunca cometamos el error que muchos han cometido, que comienzan bien, pero con el tiempo se van y se pierden y nunca más vuelven al camino de Dios. Hay que evitar eso. Hay que evitar ese error. Ya que estamos adentro, aprendamos a vivir siempre firmes, estables y en victoria. Y ese es el propósito principal de este mensaje: que usted agarre convicción, que usted agarre firmeza. Y si anda tambaleando ahí, sintiéndose débil, aprenda por la palabra a mantenerse firme en el camino del Señor. Así que les voy a compartir algo de la sabiduría de Dios para que podamos tener una vida estable y firmes en Cristo Jesús. Mis hermanos, Dios ha hecho todo lo posible para ayudarnos y capacitarnos para que tengamos una vida cristiana siempre victoriosa, ordenada y en rectitud. Todo lo que necesitamos saber para mantenernos siempre firmes en Cristo y evitar caer, tropezar, fracasar como cristianos, todo lo necesario para que usted se mantenga siempre firme en Cristo está revelado por Dios en este versículo. Todo lo que usted necesita para nunca resbalar, para nunca tropezar, para nunca fracasar como cristiano, como hijo de Dios, como hija de Dios, está aquí en este versículo. Mire qué profundo es este versículo, porque al final dice: por tanto sus pies no resbalarán. Si quiere comprobarlo, compruébelo, léalo de nuevo. Ahí está, hermanos. Todo lo que ocupamos para mantenernos firmes y no resbalar está ahí. Está aquí revelado en este texto. Para mí es muy profundo este texto en la revelación de la palabra. Este texto del Salmo 37, 31 revela parte de lo que Dios ha provisto para ti, para mí, para que podamos tener siempre firmeza en Cristo. Ahora, lo primero que se menciona es la ley de Dios. Y ahí voy a empezar a detallar y a explicar profundamente. Examine qué es lo primero que se menciona en el texto. La ley. ¿Verdad que sí? La ley de Dios. Y se menciona primero la ley de Dios como fundamento para una vida firme
y victoriosa. Es importante entonces que entendamos la ley de Dios y que vivamos por la ley de Dios y nos mantengamos en la ley de Dios, para que a través de la ley nosotros podamos mantenernos firmes en nuestro caminar y nunca resbalar. Ahora, como primer aspecto, voy a mencionar este punto muy importante: el significado de la ley de Dios. Y no estoy hablando de la ley ceremonial, no se vaya a confundir. No estoy hablando de la ley de los sacrificios o de los holocaustos o de las fiestas religiosas que se practicaban antiguamente. No, porque eso quedó abolido a partir de la muerte y resurrección de Cristo. Estoy hablando de la ley como un principio de vida espiritual. Estoy hablando de la ley moral de Dios, la que sigue vigente, la que permanece todavía. Ahora, ¿qué es la ley? Porque la Biblia dice la ley de su Dios. La ley de su Dios. En la antigüedad, en la vida del Antiguo Testamento, la ley de Dios estaba afuera del hombre. ¿Dónde escribió Dios la ley en la antigüedad? En 2 tablas. A manera de ejemplo tenemos el Decálogo, que son los 10 mandamientos escritos en tabla. Entonces, en la antigüedad, la ley de Dios estaba afuera del hombre, escrita en tablas de piedra. Y esa ley, escrita en tablas de piedra, era buena, porque fue dada por Dios. Pero lamentablemente, la ley de Dios estaba afuera del corazón del hombre. Y la ley fue escrita en piedra. Aprenda esto: ¿por qué Dios escribió la ley en piedra? La ley de Dios fue escrita en piedra porque Dios estaba señalando, revelando que así como la piedra era dura, así era el corazón de la gente. Duros, amén, como la piedra, duros como el pedernal. Ahora, en el nuevo pacto, en la vida de la iglesia, lo que tiene que ver con el Nuevo Testamento, con nosotros, a partir de la muerte y resurrección de Cristo Jesús, ahora la ley de Dios está escrita ¿dónde? En el corazón. Ya no está en piedra. Ahora la ley dice que está escrita en el corazón. Así lo dice: la ley de su Dios está en su corazón. Ahora, que esté en el corazón, la ley de Dios escrita, significa que es algo orgánico, es parte integral de nuestro organismo. La ley de Dios escrita en el corazón habla de una realidad integral de la vida orgánica de nosotros. Que esté escrita en el corazón significa que ahora, en la vida de la iglesia, en la vida del nuevo pacto, la ley de Dios es parte de ti, es parte mía. Ya no es algo externo, hermanos, a nosotros. Ahora pertenece internamente a nuestra vida. Los que son de Dios tienen la ley en su corazón. Y tenemos que aprender a vivir por esa ley interior en nosotros. Ahora, hay otro aspecto muy importante, porque cuando dice que la ley está en nuestro corazón, cuando la ley está en tu corazón, significa que la ley se convierte en una constitución de nuestra vida. Por eso el Salmo dice que es puesta en el corazón. Y por motivo de la vida de Dios que hemos recibido internamente, recibimos esa ley para que por medio de esa ley nuestra vida sea gobernada. Ahora voy a explicar rápidamente este término: constitución. ¿Qué es una constitución? Bueno, cada país tiene una constitución. Cada organismo tiene una constitución. Y una constitución es aquello que gobierna legalmente
a algo. Una constitución es el conjunto de leyes que gobierna legalmente un estado, una nación, en este caso, una vida. Así que la ley de Dios como constitución interna en nosotros nos tiene que gobernar legalmente como hijos de Dios. Ahora, hay dos cosas importantes, hermanos. Primero, la ley. Segundo, la vida. Y estas dos realidades siempre están unidas. Siempre actúan juntas, la ley y la vida. De hecho, hay algunos ejemplos. Nosotros somos seres vivos, creados por Dios y dotados por una vida. Y esta vida fluye también ¿dónde? En el corazón. Mire, tanto la ley está en el corazón, la ley de Dios, como la vida de Dios también está en el corazón. Mire lo que dice Proverbios 4:23. Mire, vamos a hacer un ejercicio ahorita para que sea más claro. Proverbios 4:23. Vamos a leerlo todo junto. La vida. Entonces hay dos cosas. Primero, la ley de Dios. Y segundo, la vida de Dios. Así que de este lado, quiero que lean de nuevo el Salmo 37:31 de este lado. Y ustedes van a leer Proverbios 4:23. ¿Ok? Y vamos a entender estos dos conceptos. ¿Qué dice Salmo 37:31 otra vez? Lo de este lado, mis hermanos. La ley de Dios está en su corazón. Hasta ahí. La ley de su Dios está en su corazón. O sea que Dios puso algo en nosotros. ¿Cómo se llama? La ley. Su ley, que son sus mandamientos, sus estatutos y sus preceptos. Entonces, la ley de Dios está en nuestro corazón. Pero ¿qué más está en nuestro corazón? Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué cosas hay en el corazón? Dos cosas sobresalen que Dios ha puesto. Primero, su ley. Y segundo, la vida. Ahora, el corazón, hermanos, produce vida. Y esta vida necesita una ley para que sea gobernada. Y esta ley de Dios que es puesta en nuestro corazón es para que nuestra vida sea gobernada. Esta vida interior que sale del corazón tiene que ser gobernada por la ley de Dios. Y es lo que muchos cristianos no saben, no han entendido. Se dejan gobernar por la ley del pecado, por la ley de la muerte. Se dejan gobernar por las cosas terrenales, por su carne, por los demonios, por el diablo, por muchas cosas malignas. Pero no están siendo gobernados por la ley de Dios. Y cuando el creyente no vive bajo el gobierno de la ley de Dios, siempre va a resbalar, siempre va a fracasar. Por eso muchos creyentes no permanecen firmes en las iglesias, en las congregaciones, en el evangelio, porque son gobernados por su carne, por lo malo, por la tentación, por el diablo, por los demonios, por muchas cosas perversas, pero no son gobernados por la ley de Dios. El que es gobernado por la ley de Dios en su corazón, su vida siempre será firme, estable, sólida y victoriosa. Hermanos, ahora en Cristo tenemos la vida de Dios, y la naturaleza de esa vida opera por medio de su ley. Usted debe de saber que ya tenemos la vida de Dios. Eso es fácil de entender. Todo el mundo sabe que ya tiene la vida de Dios, pero muchos no tienen el entendimiento de que esa vida necesita una ley, y que esa ley ya fue puesta dentro de él o de ella para que por medio de esa ley pueda ser gobernado. Nosotros ya tenemos esas dos realidades, hermanos, para que vivamos según la naturaleza de la vida de Dios en nosotros. Ahora les voy a dar unos ejemplos humanos para que entendamos este aspecto espiritual. Miren,
toda clase de vida tiene una ley. Toda clase de vida tiene una ley. En la creación hay diferentes tipos de vida. La más alta es la vida humana, hablando en la creación. Después está la vida de los animales. Está la vida de las plantas, porque las plantas tienen vida. Los animales tienen vida. Y nosotros los seres humanos pues tenemos vida. Entonces, hermanos, la vida de las plantas tiene una ley. La vida de los animales tiene una ley. Y con más razón la vida del ser humano tiene una ley. Toda clase de vida tiene una ley. Y esa ley norma la conducta y el comportamiento de los seres vivos. Por ejemplo, una criatura de la tierra que tenga vida, su vida va a ser gobernada por esa ley. Y se va a comportar según la ley que esté gobernando su naturaleza. Dos animales para ilustrar esta realidad: un águila y una gallina. Un águila y una gallina, las dos son aves. Pero son aves que tienen un comportamiento diferente. Aunque las dos son aves, tienen un comportamiento distinto. Una gallina se comporta como gallina porque hay una ley que gobierna su vida de gallina y hará lo propio de una gallina. Aunque es ave también, nunca se va a comportar como un águila. Igual el águila. El águila se va a comportar como un águila y hará lo propio de un águila, porque la ley que lo gobierna, hermanos, lo llevará a que actúe como una águila. Y así también nosotros. Ahora tenemos la vida de Dios y por ello tenemos internamente la ley de Dios, para que vivamos según la naturaleza de la vida de Dios y hagamos lo que es propio de la vida de Dios y vivamos pues según la ley de la vida de Dios. Por eso nuestra vida tiene que ser diferente a la vida del mundo, porque ellos no tienen la vida de Dios ni tampoco tienen la ley de Dios en su corazón. Usted sí, yo también. Entonces, hermanos, la ley de Dios internamente en nuestro corazón debe de gobernar, dirigir, instruir, enseñar toda nuestra experiencia de vida aquí en la tierra como hijos de Dios. Según la naturaleza de la vida de Dios en nosotros, así debe de ser nuestra conducta. Así debe de ser nuestro comportamiento. Así deben de ser nuestras acciones. La función principal entonces de la ley de Dios es impartir orden, justicia y rectitud. Eso es lo que imparte la ley, o debería de impartir la ley. Solamente la ley de Dios, hermanos, imparte orden, justicia y rectitud. Así que por la ley de Dios en nuestro corazón, nuestra vida debería ser más ordenada. Tu vida debería ser más ordenada. Nuestra vida tiene que ser más justa. Nuestra vida tiene que ser más recta. La otra parte del versículo, otro aspecto importante. La ley de Dios, hermanos, cuando está en el corazón, tiene que afirmar nuestros pasos para no resbalar. Y ese es el beneficio más grande de la ley de Dios en nosotros. Porque el texto de Salmo 37, 31 dice: por tanto, sus pies no resbalarán. Así que el beneficio más grande de la ley de Dios en nosotros es una vida firme, estable, sólida, cimentada en Dios. El permanecer siempre firme en Dios sin resbalar es resultado de vivir por la ley de Dios puesta en el corazón.
Los creyentes que viven por la ley de Dios escritas en sus corazones, su caminar en Cristo siempre será firme. Nunca van a rebalar, nunca van a fracasar, nunca se van a apartar del camino de Dios. Y si usted tiene la vida de Dios en su corazón, usted ya tiene la ley de Dios en su corazón. Así que yo le pido un favor en esta tarde. Por favor, déjese guiar, déjese encaminar, déjese conducir, déjese gobernar. Permita que la ley de Dios lo gobierne internamente. Permita que la ley de Dios conduzca sus pasos en esta tierra. Si usted lo hace, usted nunca va a fracasar, usted nunca va a tropezar, usted nunca va a resbalar, porque la ley de Dios lo va a cuidar. Esto es para gente sabia, gente inteligente. La forma más sabia de evitar una caída o de evitar toda clase de caídas y fracasos en la vida cristiana, hermanos, es viviendo internamente por la ley de Dios en nuestro corazón. Aleluya. Te repito, antes la ley de Dios era externa, escrita en piedra para señalar el pecado. Ahora la ley de Dios es interna, en el corazón, para evitar el pecado. Antes era para señalar, ahora es para evitar. Antes estaba afuera, ahora está adentro. Así que en conclusión, dice la Biblia, la ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Así que aprende dos principios: la vida de Dios y la ley de Dios siempre van a operar juntas dentro de la vida del creyente. Ahora te tengo que dar una advertencia. No puedo terminar sin darte esta advertencia, porque usted debe de saber que aparte de la ley de Dios hay dos leyes más. Hay dos leyes más que están gobernando la vida de muchas personas y que han gobernado también la vida de muchos creyentes. Por ello muchos creyentes han fracasado. ¿Quiere conocer cuáles son esas dos leyes más? Se las voy a mostrar bíblicamente para que no se deje gobernar por esas leyes. La única ley que debe de estar gobernando tu vida es la ley de Dios en tu corazón. Romanos 8:2. Ahí se mencionan tres leyes. Tres leyes se mencionan. Una fue la que te expliqué, la ley de Dios. También se le llama la ley del espíritu de vida. Ya viste, la vida tiene una ley. La vida del espíritu tiene una ley. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo, esa es la ley que debe de gobernar tu vida. Esa ley ya está en tu corazón. Dicen, en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. El pecado tiene su ley. Y esa ley pecaminosa ha gobernado a muchas personas y a muchos creyentes. Existe la tercera ley, la ley de la muerte. La ley de la muerte. Si la ley de Dios te gobierna, serás librado de la ley del pecado y serás librado de la ley de la muerte. Pero si la ley de Dios no te gobierna, entonces te va a gobernar la ley del pecado. Serás esclavo del pecado para siempre. Si la ley del pecado te gobierna, serás esclavo del pecado para siempre. Peor aún, si la ley de la muerte te gobierna, serás reo de condenación. ¿Qué prefieres? ¿La ley de Dios en tu corazón que te gobierne para que te mantengas firme, estable, victorioso? ¿O prefieres ser esclavo del pecado al ser gobernado por la ley del pecado? ¿O prefieres ser reo de condenación al ser gobernado por la ley de la muerte? ¿Qué clase de ley te está gobernando? ¿Qué clase de ley nos está gobernando? Porque una de las bendiciones del nuevo pacto es que la ley de Dios
estaría escrita dentro. Hebreos 10:16. Y mire, ya cierro mi Biblia porque ya no les voy a dar más citas. Hebreos 10:16. Esta es la vida de la iglesia que tenemos ahora. Esta es la vida del nuevo pacto. Hebreos 10:16 dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes. ¿Dónde? En sus corazones. Y en sus mentes las escribiré. O sea que por la ley de Dios, usted tiene que ser gobernado en su mente y en su corazón. Amén. Alguien estará preguntando: pastor, pero ¿cómo puedo vivir en esa realidad? Rápidamente la respuesta: por medio de tu conciencia. Por medio de tu conciencia. Hazle caso a tu conciencia. Pablo decía: mi conciencia me da testimonio en el Espíritu. Aleluya. Hermanos, no se deje guiar por la ley del pecado, menos por la ley de la muerte, menos por la ley de los hombres que está llena de corrupción. Déjese guiar por la ley de Dios internamente en usted. Póngase en pie, por favor. Aleluya.